A continuación, hablaremos sobre la Ley 1503 de 2011, que consta de 5 capítulos, el cual el primer capítulo nos habla del Congreso de Colombia, de los peatones, los pasajeros y los conductores sobre las necesidades de movilidad racional que necesitan ejecutar. Se establece la relación de identidad entre el conocimiento teórico de las normas de tránsito y el comportamiento en la vía. Eso en resumen en el primer capítulo. El segundo capítulo se enfoca en la educación vial, en donde se da a conocer pautas educativas, iniciales y permanentes con el objetivo para fortalecer y favorecer el desarrollo integral en los actores de la vía. En el capítulo número 3 consta de los lineamientos para el sector privado en seguridad vial. En eso está el consumo de las bebidas alcohólicas no permitido mientras se está elaborando la acción de conducir. Encontramos los medios de comunicación en su ejercicio de autonomía y autocontrol que les compete, que es en donde indica que no se puede hablar por teléfono mientras se va conduciendo. Encontramos en el capítulo número 4 la participación comunitaria para obtener una mejor inteligencia vial, en donde nos habla este capítulo que todos pertenecemos y podemos hacer cumplir las leyes para evitar todo tipo de accidente. Y el capítulo 5 también consta de la seguridad, donde el compromiso de la seguridad vial, están los mapas de siniestralidad vial, el énfasis de los planes de desarrollo, la rendición de cuentas a las autoridades, el portal de la seguridad vial y el compromiso de todos, y finalmente las fuentes financieras. Encontramos ahora la ley 336 de 1996, que como podemos ver consta de 3 títulos, el título número 1 de 10 capítulos, el número 2 de 6 capítulos y el número 3 de 1 capítulo, el cual comenzaremos con el primer capítulo, que son los objetivos de la seguridad especial relacionada con la protección de los usuarios, la verificación de la seguridad por parte de las autoridades. Eso es el primer capítulo del título 1. El capítulo número 2 son los principios y el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado. Encontramos también el servicio privado de transporte, que es aquel que tiende a satisfacer las necesidades de movilización de personas o cosas. Encontramos también para ejecutar las operaciones de transporte de multimodal, nacional e internacional. Encontramos el Bajo Supremo Dirección de Tutela de Administración del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte. En el capítulo 3 encontramos la creación y el funcionamiento de las empresas de transporte público, en el cual se ven los efectos de la presente ley, que se entiende por operador y por empresa del transporte. Encontramos las empresas, se ve en el artículo 11 las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte. Encontramos también el parágrafo que dice que el Gobierno Nacional tendrá 6 meses para partir la vigilancia de la presente ley para reglamentar la habilitación de cada modo de transporte y los prestadores del servicio público. Encontramos el desarrollo de lo establecido para los efectos de condiciones sobre organización que deberá tenerse en cuenta, entre otras cosas, incluyendo su estructura, el recurso humano y la disponibilidad. También encontramos en este capítulo que las autoridades competentes de cada modo dispondrán de 90 días a partir de la fecha de solicitar para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sobre todo su papeleo en orden o al día. En el capítulo 4 encontramos la conformidad del usuario, encontramos el permiso de la prestación del servicio en áreas de operación, rutas, horarios o frecuencias de despacho. Encontramos también
el permiso para la prestación del servicio público del transporte, que se otorga mediante concursos en el cual garantice la libre concurrencia e iniciativa privada sobre la creación de nuevas empresas. También encontramos la autoridad competente de transporte, que debe expedir los permisos especiales y transitorios para suspender precisas situaciones de alteración de servicios públicos ocasionados por una empresa de transporte. Eh, y también encontramos por último la presentación del servicio público de transporte en los distintos niveles de modalidad, que podrá convertirse mediante la celebración de contratos de concesión adjuntados a la licitación pública. En el capítulo quinto encontramos la parte de los equipos, donde toda empresa operadora del servicio público de transporte contará con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios otorgados. Encontramos también en ese capítulo que las autoridades de comercio exterior y de desarrollo económico deberán respetar los conceptos técnicos del Ministerio de Transporte. Encontramos también que las personas que se dediquen a la importación, fabricación y ensamble de equipos o de componentes con destino de transporte público y privado deberán inscribirse ante las entidades que se refiere al artículo 23 del acuerdo de las condiciones señaladas de tal efecto. Y en el capítulo sexto encontramos los servicios conexos de transporte, que es en donde se consideran como servicios conexos de transporte público, lo que se presta en los terminales, puertos secos, aeropuertos, puertos, nodos, estaciones, según el modo de transporte correspondiente. Encontramos el control de vigilancia que ejerce el Ministerio de Transporte sobre los servicios, que se refiere al artículo anterior, en donde se entiende únicamente respecto a la operación general. Encontramos en el capítulo séptimo las tarifas, que es una condición rectora y orientadora del sector y del Sistema Nacional de Transporte, en el que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, formula a la policía fijar los criterios a tener en cuenta para mantener controlado el transporte. En el capítulo octavo encontramos la seguridad, que es en donde los equipos destinados de servicio de transporte en cualquier modo deberán cumplir con las condiciones de peso, de dimensiones, de capacidad de comodidad, de control gráfico o electrónico de velocidad máxima, de controlar la contaminación del medio ambiente y otras específicamente técnicas de acuerdo a lo que se señala en el reglamento respectivo. Encontramos también en el capítulo noveno las sanciones y procedimientos que nos hablan. También encontramos en el capítulo décimo el transporte internacional y fronterizo, donde se estableció por el artículo 105 de la ley 1993 que las autoridades competentes deberán tener en cuenta que el transporte es un elemento básico y de desarrollo en todo territorio colombiano para su expansión. Encontramos ya en el segundo título el primer capítulo que habla del transporte terrestre automotor, que es además un servicio público esencial. Nos dice ahí que se rige por las normas de esta ley y en especial sobre la materia. Encontramos también que toda empresa operatoria de servicio público de transporte deberá contar con programas de reposición en todas las modalidades que complementen condiciones administrativas, técnicas, financieras y permitan el demócrata acceso a los mismos. También encontramos en el segundo capítulo el transporte aéreo, que, además de ser un servicio esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas de Código de Comercio, por el cual el Manual de Reglamentos Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Esencial Aeronáutica Civil son tratados y aplicados debidamente adaptados para Colombia. Encontramos su Consejo Superior Aeronáutico. En el capítulo tercero hablan del transporte marítimo,
Encontramos sus divisiones de capitanías de puerto, división de ayudas de navegación, oficina de asuntos internacionales, oficina informática, la señalización del río Magdalena y el oficio de divulgación. En el capítulo cuarto encontramos el transporte fluvial, en el cual vemos la Corporación Autónoma Regional del Río Grande Magdalena estará sometida a una relación coordinacional con el Ministerio de Transporte. Vemos que todas las leyes que tiene y la normatividad para este medio. En el capítulo quinto encontramos el transporte ferroviario, que en este transporte, además de ser también un medio público esencial, regulan algunas normas estipuladas en la ley y esenciales sobre la materia. Encontramos en el capítulo sexto el transporte masivo en cuanto a el estudio nacional y las entidades que participen con aportes capitales en dinero o en especie para la solución del medio de transporte masivo de los pasajeros por el Ministerio de Transporte y la direccionalidad de planeación. Encontramos en el tercer título, el capítulo primero, que habla de las normas de tránsito ya conocidas, las señalizaciones que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte dictarán y estarán pendientes de la vigilancia de esta ley, del cumplimiento de todo el reglamento y que se deberá acoger cada ciudadano a esta normatividad. De la Ley 769 de 2002 me corresponde el título 3 y el título 4, el título 3 que consta de 13 capítulos y el cuarto de 11 capítulos. En el primero habla de las normas de comportamiento, en el título 3, su capítulo 1 habla de las reglas generales de educación del transporte, el capítulo 2 habla sobre los peatones, los usuarios, las vías. Encontramos también en el capítulo 3 la conducción de vehículos. En el capítulo 4 encontramos la prohibición de llevar animales o objetos molestos en los vehículos para los pasajeros, el tránsito por el carril derecho, el taxímetro, las luces interiores del servicio colectivo, el comportamiento de los pasajeros como debe ser, el control de infracciones de conductores de servicio público. En el capítulo 5 encontramos lo de ciclistas y motociclistas, que son las normas generales para ellos, para sus bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Entonces vemos también que han sido algunas leyes modificadas, encontramos todos los artículos, todas las normas o señalización. En el número 6 encontramos el tránsito de otros vehículos y animales. Entonces vemos la movilización de los animales, la erradicación de los vehículos de tradición animal. En el siguiente capítulo encontramos el tránsito de personas en actividades colectivas, que son también las competencias deportivas en vías públicas y todo lo que compete a ello. En el siguiente capítulo encontramos las normas para realizar trabajos en vía pública, el manejo de escombros, que pues es una parte fundamental. En el próximo capítulo encontramos los niveles permisibles de emisión de fuentes móviles, encontramos las normas para dispositivos sonoros. En el capítulo número 10 encontramos la clasificación y uso de las vías, que pues como vemos que es vía de metro, metrovía, vía troncal, férreas, autopistas, arterias principales, secundarias, colectivas, ordinarias, locales, privadas, peatonales y ciclorrutas. Y pues en zonas rurales sabemos que son las férreas, las autopistas, las carreteras principales, las carreteras secundarias, los carreteables, las privadas y las peatonales. Así sucesivamente. Del título 4 se encuentran las sanciones y procedimientos. En el capítulo 1 las sanciones. Del capítulo 2 las sanciones por incumplimiento de normas y de tránsito. En el capítulo 3 las normas de comportamiento. En el 4 encontramos la actuación en caso de imposición
de compañía. En el capítulo 5 encontramos los recursos, en el 6 el procedimiento en caso de daños o caos, en el capítulo 7 la actualización en caso de infracciones penales, el 8 encontramos la actuación en caso de embriaguez, en el 7 encontramos las sanciones esenciales, en el número 10 encontramos la ejecución de sanción, en el 11 la caducidad, y en el 11 encontramos las aplicaciones de otros códigos y disposiciones finales. Gracias.